Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, segundo grado, de acuerdo a la programación de la página web y televisión. Matemática, día 3, semana 19. Representamos los datos mediante gráficos estadísticos sobre la gastronomía peruana. Situación: nuestra diversidad gastronómica. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos. Miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio terminaron creando una oferta creciente hasta inicios de 2020. Cuando la pandemia obligó el cese de restaurantes y de la comida al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial. Representa los datos mediante gráficos estadísticos para el análisis e interpretación sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que la impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. Comprendemos la situación. 1. ¿De qué trata la situación? Trata de nuestra diversidad gastronómica y la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial. 2. ¿Cuál es el reto que plantea la situación? Representar los datos mediante gráficos estadísticos para el análisis e interpretación sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que la impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. 3. ¿Qué información necesitas para elaborar los gráficos estadísticos? Necesito las tablas de frecuencias sobre la gastronomía peruana y la percepción de los factores que le impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. 4. En la sesión anterior, ¿qué tipo de datos organizaste en las tablas de frecuencias? Organicé datos de variable cualitativa ordinal y variable cuantitativa discreta. Diseñamos una estrategia o plan. Enumero el orden que seguiré en la solución de la situación. 1. Indago sobre gráficos estadísticos y tipos. 2. Analizo la tabla de frecuencias de la pregunta. 3. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el gráfico. 4. Identifico los elementos de los gráficos estadísticos. 5. Elaboro diagramas de barras y gráficos circulares. 6. Interpreto la información. Justifico el orden. Se sigue la secuencia lógica de indagar, analizar, identificar, elaborar e interpretar. Algunas nociones previas. Gráfico estadístico. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Estructura y elementos de un gráfico estadístico. Los elementos de un gráfico estadístico son código o número de gráfico, como se observa gráfico número 10.3. El cuerpo, que está conformado por la figura, que son barras, la escala o eje de valores, el eje horizontal, el eje vertical, la leyenda, como observamos, urbana y rural, el eje de conceptos, donde encontramos las edades en años, pie, donde encontramos la nota fuente Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI ENCO 2006. Continuamos con las nociones previas. Diagrama de barra.
Es un gráfico utilizado para representar la distribución de frecuencias de una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Puede graficarse en forma horizontal o vertical. En el gráfico observamos las barras están en forma vertical. Gráfico circular o de torta. Consiste en dividir un círculo en sectores cuya superficie y ángulo sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Dado que los sectores circulares dependen de su ángulo central, estos se determinan estableciendo la proporcionalidad respecto a 360 grados, que es el ángulo central de la circunferencia. Ejecutamos la estrategia o plan. Registro los procedimientos que seguiré para elaborar los gráficos estadísticos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana a nivel mundial. 1. Analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? La variable variedad de la gastronomía, el título de la tabla, tabla de distribución de frecuencias de la variedad de la gastronomía peruana. Observamos las alternativas: poco variada, variada y muy variada. La frecuencia absoluta F sub i, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras, gráfico número 1. Valores de la variable: poco variada, variada, muy variada, se ubican en el eje horizontal X o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 1, 6 y 13 se ubican en el eje vertical Y. Grafico 3 barras que tienen el mismo ancho. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. 3. Señalo los elementos principales del diagrama de barras. Número de gráfico. En nuestro ejemplo, gráfico número 01. Título: Variedad de la gastronomía peruana 2020. El cuerpo, donde encontramos el eje vertical o eje Y, donde ubicamos las frecuencias absolutas. En el eje horizontal o eje X, ubicamos la variedad: poco variada, variada, muy variada. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia absoluta. Pie, fuente. Encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana. Toma nota: todas las barras deben tener el mismo ancho. Debe dejar un espacio homogéneo entre las barras. Reiteramos, el alto de las barras es proporcional a la cantidad que se representa. En este caso, proporcional al valor de la frecuencia absoluta. 1. Analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 2. ¿Considera usted que la gastronomía peruana es expresión cultural de los pueblos? Variable: expresión cultural. El título: Tabla de distribución de frecuencias de la expresión cultural de la gastronomía peruana. Alternativas: X sub i, nunca, a veces, siempre. Frecuencia absoluta F sub i, 2, 8, 10. El total es 20. Frecuencia relativa H sub i. Frecuencia relativa porcentual H sub i por ciento. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras horizontales. Gráfico número 2. Valores de la variable: nunca, a veces y siempre. Se ubican en el eje vertical Y o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas F sub i, 2, 8 y 10 se ubican en el eje horizontal X. Grafico 3 barras que tienen el mismo alto.
El ancho de la barra es proporcional a la frecuencia. 3. Elaboro el diagrama de barras horizontales. Gráfico número 02. Expresión cultural de la gastronomía peruana 2020. En el eje X o eje horizontal ubicamos la cantidad de personas, es decir, el valor de la frecuencia absoluta. En el eje vertical ubicamos la variedad, en este caso la expresión cultural, siempre, a veces, nunca. Las barras son horizontales, son proporcionales al valor de la frecuencia absoluta. Tenemos la fuente. Interpretación. 10 personas encuestadas opinan que siempre la gastronomía peruana es considerada la expresión cultural de los pueblos. Solo 2 personas opinan que nunca la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Y 8 personas opinan que a veces la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. 1. Analizo la tabla de frecuencias de la pregunta 3. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Variable accesibilidad a precios. El título: Tabla de distribución de frecuencias de accesibilidad al precio de la gastronomía peruana. En la tabla, accesibilidad X sub I, poco accesible, accesible, muy accesible. Frecuencia absoluta F sub I, sumando nos da el total, que es 20. Frecuencia relativa H sub I, la frecuencia relativa porcentual H sub I por ciento. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras. Gráfico número 3. Valores de la variable poco accesible, accesible y muy accesible ubicamos en el eje horizontal X o eje de las categorías. Las frecuencias absolutas 2, 6 y 12 se ubican en el eje vertical Y. Gráfico 3 barras que tienen el mismo ancho. La altura de cada barra es proporcional a la frecuencia. 3. Elaboro el diagrama de barras. Gráfico número 03. Accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana 2020. En el eje X o eje horizontal ubicamos la accesibilidad poco accesible, accesible, muy accesible. En el eje vertical, la cantidad de personas o valores de la frecuencia absoluta. El tamaño de cada barra es proporcional al valor de la frecuencia absoluta. Tenemos la fuente. Interpretamos. 12 personas encuestadas opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy accesibles. Solo 2 personas opinan que son poco accesibles. 6 personas opinan que los precios de la gastronomía peruana son accesibles. Continúo con la elaboración de gráficos estadísticos de 3 preguntas adicionales. 1. Elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 4. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Variable plato típico. Título: Tabla de frecuencias de los platos típicos más conocidos en el mundo. Plato típico X sub I, rocoto relleno, ceviche, juane, pachamanca, lomo saltado. Frecuencia absoluta F sub I. La suma es igual a 20. Frecuencia relativa, porcentaje. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar un diagrama de barras horizontales. Gráfico número 4. Los valores de la variable rocoto relleno, ceviche, juane, pachamanca y lomo saltado los ubico ahora en el eje vertical Y.
que serán nuestro eje de las categorías. Para las barras horizontales, los valores de las frecuencias absolutas: 3, 8, 2, 3 y 4. Grafico 5 barras con el mismo alto. El ancho de la barra es proporcional a la frecuencia. 3. Elaboro el diagrama de barras horizontales. Gráfico número 04. Platos típicos peruanos más conocidos en el mundo. En el eje horizontal o eje X ubicamos la cantidad de personas, es decir, el valor de las frecuencias absolutas. En el eje vertical o eje Y ubicamos el plato típico. En la parte inferior encontramos la fuente. Interpretación. 8 personas encuestadas opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo. Solo 2 personas opinan que es el juane. Igual cantidad de encuestados, es decir, 3 personas, opinan que el rocoto relleno y la pachamanca son los más conocidos. 1. Elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 5. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? Variable, ingredientes. El título: Tabla de distribución de frecuencias de los ingredientes de la gastronomía peruana. Ingredientes: X sub I, papa, limón, ají, cebolla y maíz. Frecuencia absoluta, en total es 20. Frecuencia relativa H sub I y frecuencia relativa porcentual H sub I por ciento. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el diagrama de barras horizontales. Gráfico número 5. Los valores de la variable papa, limón, ají, cebolla y maíz los ubico en el eje vertical Y, que pasa a ser el eje de las categorías. Para las barras horizontales, los valores de las frecuencias absolutas 5, 3, 3, 7 y 2 los ubico en el eje horizontal X. Grafico 5 barras horizontales con el mismo alto. El ancho de las barras es proporcional a la frecuencia absoluta. 3. Elaboro el diagrama de barras horizontales. Gráfico número 05. Ingredientes más utilizados en la gastronomía peruana. En el eje horizontal o eje X encontramos a la cantidad de personas o valores de las frecuencias absolutas. En el eje vertical o eje Y, los ingredientes. En la parte inferior tenemos la fuente. Interpretación. Observamos la gráfica. La cebolla es el ingrediente que más se utiliza en la gastronomía peruana. Y el maíz es el ingrediente menos utilizado de los mencionados. La papa es el segundo ingrediente más utilizado en la gastronomía peruana. Los limones, así como los ajíes, son los ingredientes identificados como más solicitados en tercer lugar. 1. Elaboro la tabla de frecuencias de la pregunta 6. ¿Qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana? Tenemos el título: Tabla de distribución de frecuencias de los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Factor X sub I: diversidad de regiones naturales, variedad de ingredientes en la preparación, mayor cantidad de platos típicos, creatividad en la preparación, mezcla de culturas. Frecuencia absoluta, en total son 20. Frecuencia relativa porcentual. 2. Identifico los valores en la tabla de frecuencias para elaborar el gráfico circular o de torta. Gráfico número 06. Empleo la fórmula
alfa es igual a 360 grados entre n por la frecuencia absoluta, donde alfa es el ángulo del sector proporcional a la frecuencia. 360 grados es el ángulo central del círculo completo. N es la cantidad de datos, f sub i es la frecuencia absoluta del valor x sub i de la variable. 3. Calculo el ángulo para cada factor. Diversidad de regiones naturales. Aplicando la fórmula, alfa es igual a 360 grados entre 20, que es el número total de datos, por 2. 2 es la frecuencia absoluta. Resolviendo nos da 36 grados. Para el factor creatividad en la preparación, alfa es igual a 360 grados entre 20 por la frecuencia absoluta, que es 3. Resolviendo nos da 54 grados. Continuamos realizando los cálculos. Se obtienen como resultado para el factor mezcla de culturas 72 grados. Para el factor mayor cantidad de platos típicos 90 grados. Para el factor variedad de ingredientes en la preparación 108 grados. Sumando los ángulos del sector circular alfa nos da 360 grados, que es la vuelta completa. 3. Señalo los elementos principales en el gráfico circular. Número de gráfico, gráfico número 06, título, factores que impulsaron a la gastronomía peruana. Leyenda, encontramos la leyenda, el gráfico de torta o gráfico circular. Al pie encontramos la fuente. Se recomienda que los sectores circulares sean de diferentes colores. En cada sector circular debe ir el porcentaje, es decir, la frecuencia relativa porcentual. Se inicia con el mayor porcentaje y se sigue en el sentido de las agujas del reloj. Interpretamos. El sector de color celeste, 30%, corresponde al factor variedad de ingredientes. Tiene un ángulo de 108 grados, que ya nos escribe. El sector anaranjado, 25%, corresponde al factor mayor cantidad de platos típicos. El sector de color plomo, 20%, corresponde al factor mezcla de culturas. El sector circular de color amarillo, 15%, corresponde al factor creatividad en la preparación. Y el sector azul, 10%, corresponde al factor diversidad de regiones naturales. Interpretación. El 30% de las personas encuestadas opinan que los factores que impulsaron a la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes. El 25% de las personas encuestadas opinan que los factores que impulsaron la gastronomía peruana es la mayor cantidad de platos típicos. El 20% de las personas encuestadas opinan que los factores que impulsaron la gastronomía peruana es la mezcla de culturas. El 15% de personas encuestadas opinan que los factores que impulsaron la gastronomía peruana es la creatividad en la preparación. Y el 10% de personas encuestadas opinan que los factores que impulsaron la gastronomía peruana es la diversidad de regiones naturales. Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. ¿Qué otros tipos de gráficos existen? Sugiero indagar. Te ayudará a responder la pregunta 2. Esto les dejo para que respondan ustedes. 2. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos emplearías para representar variables cualitativas? Justifica tu respuesta. También les dejo para que respondan ustedes. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal
Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.